Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que realmente usted se encuentre bien y que puedan esta tarde entender el mensaje de salvación. Si tiene una Biblia, le sugiero que la tome y que pueda leer junto conmigo para que se dé cuenta que lo que estamos hablando, lo que estamos comentando, lo que estamos leyendo, es tal cual la palabra de Dios está escrita, sin quitar ni agregar a lo que el Señor dejó establecido en ella. En esta tarde vamos a leer en el capítulo 12 de el Evangelio escrito por Lucas. Dice así la palabra del Señor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará, en las azoteas. Todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién se debe temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir. Vamos a leer hasta en ese capítulo, ese versículo de la palabra del Señor. Vamos, antes de proseguir, a
orar al Señor para que Él nos ayude en esta tarde. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta tarde por el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Agradecemos porque nos das la vida, la salud y el propósito de estar en este lugar, en este medio de comunicación para leer y hablar de tu palabra. Sabemos que no somos competentes, pero confiamos en el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros los creyentes, quien nos ayuda, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Confiamos que Él es quien nos guía para que hablemos de acuerdo a sus propósitos y más bien deseamos que Él hable a través de nosotros, a fin de que el mensaje llegue con poder y con potencia de lo alto. Queremos rogar por los amigos que escriben al programa con diferentes situaciones en sus vidas, para que en cada una de ellas ellos puedan sentir que tú les estás ayudando, nuestro Dios, que tú les estás dando las cosas que ellos necesitan para salir de los problemas. A los que están sumidos en el alcoholismo, la drogadicción u otros vicios, rogamos para que tú puedas ayudarles a salir de eso y que ellos realmente también manifiesten la voluntad de querer cambiar. Nuestro Dios, pedimos así por los que tienen problemas de convivencia en sus hogares para que haya paz, haya tranquilidad. También rogamos, Padre Celestial, por los que están enfermos, los que tienen problemas en sus cuerpos, problemas de salud. Tú conoces a cada uno, ya que conoces sus nombres y que ellos mismos están indicando su necesidad y queremos que tú, Padre amado, intervengas en sus vidas. Especialmente queremos rogar también por señora Gina para que le ayudes en su condición física, le des salud y que ella esté tranquila, que esté en quietud, que no tenga dolores físicos que la estén perturbando. Por don Raúl, por sus hijos, por sus nietos, por los que trabajan en este medio de comunicación, también rogamos a fin de que sean guardados por su poderosa mano. Nuestro Dios, queremos pues ahora quedar encomendados a ti, rogando la guía y dirección, la iluminación del Espíritu Santo, para que todo sea en beneficio de nuestros amigos, que ellos puedan entender el mensaje y que el Dios nuestro sea glorificado. Quedamos pues así encomendados en tus manos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, estamos leyendo en este capítulo en donde el Señor Jesucristo, Él reprende a los religiosos de aquel tiempo. Y también las multitudes se agolpaban para escucharle, para oír sus enseñanzas. Obviamente que estaban aquellos que se reunían únicamente con el propósito de ver si el Señor se equivocaba en alguna palabra, en alguna cosa, como para tener pretexto para acusarle delante de las autoridades. Así vemos que habían de todos estos tipos de personas en aquel momento. Y dice aquí donde comenzamos leyendo que la multitud se juntaba por millares y tanto era la aglomeración
tanto era el conjunto, el grupo de personas que se juntaban que unos a otros se atropellaban. Y el Señor comienza primero a hacer una advertencia a sus discípulos. Y esta advertencia tiene que ver con, dice él, guardaos de la levadura de los fariseos. Y esta levadura era la hipocresía. En la palabra de Dios, en la Biblia, el pecado se usa también en ese sentido como en figura la levadura. La levadura es figura del pecado. El pecado que termina fermentando toda la masa, inflándola, hinchándola, toda la masa. Y por último poniendo un sabor agrio en ella. Y la hipocresía es una careta que muchos usan. Y esto, obviamente, para graficarlo mejor, podemos mencionar la actuación de un artista, de un hombre o una mujer que interpreta una persona, un personaje que no es él o ella, y lo hace usando una careta. Detrás de la careta está la realidad, la verdadera persona, pero en la careta, a través de la careta, se interpreta a alguien que no es. Es una actuación solamente y no una realidad. Eso es la hipocresía. Y se manifiesta de muchas maneras. Muchas personas sienten en su interior un desprecio, un odio por alguna persona, pero al encontrarse con él o con ella, se acerca con una sonrisa, con una amabilidad que desconcierta, pero no es esa su realidad, sino que por dentro está ardiendo, hirviendo de rabia, de ira por alguna situación. Así los fariseos, ellos también usaban una careta, por así decirlo. Se mostraban muy limpios, muy ordenados por fuera, pero por dentro estaban llenos de maldad y, como el mismo Señor lo dijo, llenos de rapiña, llenos de odio, llenos de desprecio. Ellos se consideraban a sí mismos como perfectos, como grandes, pero la triste realidad era que aún los más sabios, los más entendidos, estaban en cuanto a Dios, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y esto nosotros lo podemos ver en la persona de Nicodemo. Nicodemo, él viene a Jesús de noche y quiere recibir alguna enseñanza de parte del Señor. Pero él se encuentra con la gran sorpresa de que el Señor le dice: Nicodemo, en las condiciones que tú estás, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Así, esa era la verdadera condición. Religiosos, conocedores, maestros de las Escrituras, pero sin Dios y sin salvación. Si no eran transformados por la obra del Espíritu Santo, obviamente no podrían entrar ni ver
el reino de Dios. Así, estos fariseos, como hemos venido aprendiendo, ellos ponían grandes cargas sobre los demás. El Señor lo dijo, pero ellos ni con un dedo las tocaban. Eran hombres que les gustaba y amaban los primeros lugares, en la sinagoga, en los lugares de reuniones públicas, y ellos les gustaba lucirse. El Señor, Él contó una historia de dos hombres que subieron al templo a orar, y uno de ellos era un publicano. Los publicanos eran reconocidos en Israel como pecadores, pecadores perdidos. Ellos no tenían y no cabía ninguna duda en ellos mismos que eran así. Y los fariseos se consideraban santos, poco menos que ellos decían que ya tenían el cielo ganado. Y dijo el Señor que el fariseo oraba consigo mismo, vale decir, la oración se la estaba haciendo a él mismo, porque no subía de el techo de donde, el lugar en donde estaba. Y la oración, decía él, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Y empezaba a mencionar las características de los demás hombres, y ni aun como este publicano. En cambio, el Señor dijo, el publicano, estando lejos, consciente de su condición indigna delante de Dios, él golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador. Os digo, dijo el Señor, que éste descendió a su casa justificado, en cambio el fariseo no. Así también el Señor dijo en una oportunidad que las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían esa capacidad y honestidad de conocer su condición, y conociendo su condición, ellos podían humillarse delante de Dios pidiendo perdón. Y esto es lo que más cuesta en los seres humanos. Nadie quiere reconocer su condición delante de Dios. Nadie quiere reconocer que son pecadores, que el pecado es lo que les ha alejado de Dios. Y mientras esto no sea solucionado, obviamente no pueden acercarse a Dios, porque Dios no oye a los pecadores. Hay mucha gente religiosa que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que han sido y tienen una enseñanza, una doctrina muy errada, muy equivocada, que les está llevando a la condenación eterna, porque piensan que por sus esfuerzos, por sus sacrificios, por sus buenas obras, pueden alcanzar el favor de Dios. Y con ello, ¿qué es lo que están haciendo? Están menospreciando la obra de Cristo. Para ellos, la obra del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, no tiene ningún valor, solamente sus propias obras. Y ahí, con eso, lo único que están consiguiendo es ir a la condenación eterna por causa de su pecado, de su culpa. Así el Señor aquí advierte a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y cuál es la razón? Porque
nada hay encubierto o que esté tapado, que no haya de ser de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo sale a la luz en la mirada escrutadora de el Señor Jesús. Nada puede ocultarse ante sus ojos. Nada que se haga o que se diga puede quedar oculto. Así dice él, por tanto, o en razón de lo anterior, de lo que estamos comentando, nada hay por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, o sea, en la oscuridad, cuántas cosas se comentan, se dicen, en la oscuridad de las tinieblas, se planean, se planifican cosas terribles, pero el Señor dice que esto saldrá a la luz y allí en la plena luz se va a oír. Y aquello que se ha hablado al oído en secreto, en los aposentos, va a ser proclamado en público, allí en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, este es un término realmente muy maravilloso empleado por el Señor. Amigos míos, Él está hablando a los suyos, a sus discípulos. Y Él ha dicho en el Evangelio según Juan, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Obviamente esa amistad es una relación íntima con el Señor de obediencia. Y solamente, por cierto, Él podía decirlo a sus discípulos, a aquellos que estaban con Él, aunque de los 12 había uno que era diablo, que era enemigo, Judas Iscariote. Por eso el Señor dice, está allí eso de la amistad, es condicional. Él no dice sencillamente ustedes son mis amigos, sino Él dice que son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así, en esta declaración, el Señor dice, os digo, amigos míos, esta es una enseñanza muy clara que el Señor está dando a los suyos y una tremenda seguridad en cuanto a la vida diaria, al ministerio, a la entrega de el mensaje de salvación, de vida eterna. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Estaban los enemigos de Cristo y ellos muchas veces eran capaces de quitarle la vida a aquellos que eran los mensajeros del Señor, a aquellos que eran usados por el Señor para llevar el mensaje de salvación. Quitaban la vida, muchos de los creyentes, de los apóstoles, de los discípulos, de los evangelistas, sellaron su testimonio con su vida, como el caso de Esteban, que murió apedreado, el caso de Jacobo, quien fue pasado a espada, y así Juan el Bautista, que fue decapitado. Pero aparte de quitar la vida, no tienen poder absolutamente de hacer nada más, dice él. Y él dice, os voy a enseñar a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, mire, escuche bien,
tiene poder de echar en el infierno, si os digo, a este temed. ¿Cuántas personas hay en este tiempo, religiosos especialmente, quienes niegan la existencia del lugar de condenación? Y dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia, ¿cómo es que va a castigar en el infierno o en el lago de fuego? Pero precisamente quien más habló de esos lugares de castigo fue la persona del Señor Jesucristo. Y por cierto, Dios no quiere que ninguno vaya al lugar de condenación. Por eso es que envió a su Hijo amado al mundo para que, muriendo en la cruz, todo aquel o aquella que confía en la muerte de Cristo y pide por salvación, escape de el juicio venidero, ya que el juicio de los creyentes lo sufrió Cristo en la cruz. Así por eso la palabra de Dios nos enseña que no hay ningún juicio condenatorio para los creyentes, porque ya han pasado de muerte a vida. Entonces, ¿quién es el que puede echar, como dice aquí, en el infierno después de haber quitado la vida? Precisamente el Señor Jesucristo. No Satanás, porque Satanás va a ser uno de los que van a ser lanzados también al lago de fuego. Así, el que puede y tiene poder para hacerlo es precisamente el Señor Jesús. Y él, conversando con Nicodemo, pudo decir: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. El Señor, en el versículo 7, Él dice, en el 6, ¿no?, menciona a los pajarillos y la valoración en el mercado que hacen los comerciantes de ellos. Los pajarillos valen muy poco, pero dice el Señor, con todo, o sea, con esa valoración tan insignificante que hacen los comerciantes de las aves, sin embargo, dice el Señor, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O también dice, ninguno de ellos cae a tierra. Y el Señor también incluye aquí, dice el versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vale decir, Dios tiene una valoración muy grande de cada uno de los suyos y de los seres humanos en general, porque para Él todos los seres humanos, las almas, valen más que todos los tesoros del mundo. Y ahí está la razón por la que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para morir en la cruz. El versículo 8, el Señor dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí
hay una condición muy especial, porque el creyente en Cristo, aquel que ha sido beneficiado por la obra de Dios, obviamente va a confesar a su Señor delante de los seres humanos, de los hombres, en su casa, en su familia, en sus vecinos. Él va a contar cómo Dios tuvo compasión de él y le rescató de la perdición eterna a través de la muerte de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y el Señor dice, bueno, a ellos yo les voy a confesar también delante de los ángeles de Dios. Y lo negativo o lo contrario es que el que negare delante de los hombres al Señor será negado delante de los ángeles de Dios, vale decir, las personas que rechazan de plano, que no creen en Dios, que no quieren recibir a Cristo como su Salvador personal, ellos no van a ser, por cierto, reconocidos por el Señor Jesús porque ellos no le pertenecen. Ellos no tienen nada en Él. Así, Él va a negar el ser negado, es decir, que Él no les conoce, que ellos no tienen nada con Él, que nunca han estado en comunión con Él y que por esa razón, obviamente, están destituidos de la gloria de Dios y del reino de Dios. El versículo 10 dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Aquí tenemos nosotros que el perdón de parte del Señor es siempre para todas las personas. Y obviamente que aquellos que hablan mal del Señor Jesucristo es porque no creen en Él, porque le tienen odio, y odio por supuesto a las enseñanzas y a la doctrina, a la sana doctrina, y por supuesto aquellos que hablan blasfemias contra el Espíritu Santo, también son personas que son enemigos de Dios. Y tenemos que decir que Dios es uno solo, pero Él se manifiesta en tres personas en la deidad: Padre, Espíritu Santo e Hijo, o como quiera poner el orden, porque las tres personas son iguales y en las Escrituras no hay un orden preestablecido, sino que se nombran de forma indistinta en el orden. Son iguales, tienen los mismos atributos. Así, por eso las personas que blasfeman, que hablan mal, que dicen cosas realmente, algunas muy feas contra el Espíritu Santo, contra el Hijo, ellos están hablando mal de Dios, porque Dios, como dije, es uno solo, y el Espíritu Santo es Dios, tiene los mismos atributos, el Señor Jesucristo también, y Dios el Padre. Así no es que sean tres dioses, uno solo, solamente se manifiesta en tres personas. Y nosotros tenemos un ejemplo sencillo para no hojear la Biblia, pero por ejemplo en la carta a los Hebreos se cita en el capítulo 10 un párrafo de el libro de Jeremías.
Jeremías 31. Y allí, en Jeremías 31, dice Jehová, hablando del nuevo pacto que iba a hacer con Israel, porque el nuevo pacto es con Israel, no con la iglesia, y ese nuevo pacto, dice Jehová, pondré mis leyes en sus corazones, en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero en la carta a los Hebreos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y nuevamente se repiten las palabras de la profecía que encontramos allí en Jeremías, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así, por eso, querido amigo, es muy peligroso el hecho de que usted diga palabras contra el Dios del cielo. ¿Sabe usted que en la antigüedad Dios castigaba inmediatamente a aquellos que se atrevían a vociferar, a hablar mal o a hacer algo mal en contra del Dios del cielo? Inmediatamente eran enjuiciados y castigados con la muerte. Pero hoy, ¿por qué Dios no actúa de la misma forma? Es porque entre la justicia de Dios, que demanda el castigo del pecador, se interpone la obra de Cristo allí en la cruz. Y es como si el Señor Jesús estuviera diciendo, espera un poco, démosle tiempo para que recapacite. A lo mejor se arrepiente, a lo mejor se vuelve de su mal camino y pide salvación. Y Dios da tiempo. Pero va a llegar el tiempo y el día y la hora en que Dios va a traer a juicio todas las obras malas que han hecho, las obras impías que han hecho los hombres impíos, como dice allí en la carta de Judas. Así, amigo, tenga cuidado, no se deje llevar. A veces en reuniones sociales, inclusive algunas personas que dicen ser cristianos, se atreven a hacer chistes nombrando a Dios o a la persona de el Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Y Dios desde la antigüedad, Él dijo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Así, amigo, es un consejo de parte de Dios. El Señor sigue instruyendo en el versículo 11 a los discípulos. Y Él dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No hay que confundir esto, porque he escuchado a personas decir que no es necesario el estudio bíblico, sino abrir la palabra de Dios, la Biblia, y allí donde se abrió, allí explicar, porque el Espíritu Santo va a ayudar. Eso no es correcto. Aquí lo que el Señor está enseñando a los discípulos es que iba a llegar el momento, el tiempo, en que ellos iban a ser tomados prisioneros, iban a ser encarcelados, iban a ser llevados ante los jueces a juicio. Entonces, cuando eso ocurre, muchas veces la persona se traba y no sabe qué hablar, porque somos humanos y el miedo a veces nos hace actuar de esa manera. Entonces el Señor, infundiendo
confianza en sus discípulos. Les dice, no se preocupen cuando eso ocurra, porque el Espíritu Santo que está en vosotros, Él va a enseñarles. Él les va a decir lo que habéis de hablar, lo que habéis de decir en aquella misma hora. Esa era la instrucción para los discípulos. El Espíritu Santo mora en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los creyentes. A veces se escucha que algunos dicen, envía al Espíritu Santo, que venga otro Pentecostés. No, no habrá otro Pentecostés porque ya hubo un Pentecostés. El Espíritu Santo vino, descendió a quedarse en la tierra como el vicario, como el representante de Cristo. Además, el Espíritu Santo es con quien glorifica a Cristo. Y en cuanto a los creyentes, Él es el que nos enseña y nos guía a toda verdad y toda justicia. Él nos puede iluminar. Y ojo con esto, porque hoy día no hay revelación. La revelación está completa, la tenemos en nuestras manos. Estos 66 libros que conforman la Biblia. Así, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual es como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero salga en vuestros corazones. Amigos, muchos dicen, el Señor me reveló esto. No, eso no hay, no existe. Lo que sí existe es la iluminación. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra que Él ha dejado escrita, estampada en las Escrituras, para que nosotros, estudiando, escudriñando las Escrituras, podamos nosotros llegar a conocer al Señor Jesucristo, aquel que nos amó y nos ha sacado de el reino de las tinieblas y traído a su reino de luz. No hay profetas hoy día, aunque la palabra de Dios nos enseña que hay falsos maestros, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel y a los inicios de la iglesia, así en nuestros tiempos hay falsos maestros. Ya Dios no necesita a los profetas porque la palabra suya está completa en las manos nuestras. Así, sí, hay mucha gente que falsamente se hace llamar profeta hoy día. Son falsos profetas. Y el Señor también lo mencionó. En aquel día muchos me dirán, no profetizamos, no hicimos esto, otro, en tu nombre. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Él? Apartados, no os conozco, obradores de maldad. Así, el Señor aquí está instruyendo a sus discípulos en esa dirección, que ellos van a recibir la instrucción, la iluminación por medio del Espíritu Santo, para cuando se encuentren en esa situación ante un juez, ante un magistrado. El versículo 13, vemos que hay un cambio aquí porque hay un hombre de la multitud que se dirige a él y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor, Él les dice,
hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y aquí tenemos nosotros cómo la gente se confunde y confunde las cosas delante de Dios. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, es un reino espiritual. No tiene que ver con cosas de este mundo como riquezas, como terrenos, casas, etcétera, ¿no? Es un reino espiritual. Por eso el Señor dice, ¿quién me ha puesto entre vosotros por partidor o juez? Y luego el Señor va a aprovechar esta misma pregunta para enseñar una verdad espiritual. Y el Señor le dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos. Esa palabra tiene que ver con tener cuidado de no involucrarse en avaricia. Tal vez este hombre que se acerca al Señor habían recibido de su padre o de algún familiar alguna herencia grande de terreno o de dinero, no sabemos, y él está pensando solamente en lo terrenal, en lo físico, no está pensando en que él es una persona que tiene alma, que tiene espíritu y que tiene fecha también de vencimiento, que va a llegar el tiempo en que él va a tener que partir de este mundo. Y todas las cosas que él pueda conseguir aquí solamente le van a servir hasta que esté vivo. Después ya no tienen ninguna validez para las personas. Así el Señor dice, cuídense, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántas personas que son muy adineradas, que tienen muchas posesiones en este mundo, pero que tristemente no pueden disfrutarlas porque su condición física o de salud no se las permite? En cambio, hay personas que viven con lo justo y necesario y que dan gracias a Dios todos los días por el alimento y por las cosas que reciben y viven felices porque tienen un mayor tesoro que es la salud y que pueden disfrutar de cualquier momento, de cualquier tiempo que el Señor les concede y no necesitan tener grandes cantidades o suma de dinero. Amigo, ¿cuál es tu ocupación en este momento? ¿De qué estás preocupado en este momento? ¿Estás preocupado de las cosas de este mundo que no satisfacen el alma ni el espíritu? ¿Estás preocupado de las cosas que van a perecer? Y tú, querido hermano en Cristo, ¿cuál es tu prioridad? El Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y roban, donde la orina y el orín corrompen. Así, aquí todas las riquezas, todas las fortunas que se puedan conseguir se echan a perder. Y por último,
el mayor ladrón que nos roba todo es la muerte. Y de ahí no nos llevamos nada. En cambio el Señor dijo, haceos tesoro en el cielo, allí donde ladrones no minan, ni la orina ni el orín corrompen. Amigo, las cosas espirituales, las cosas de Dios son eternas, las cosas físicas de este mundo son perecederas, y tú tienes que asegurar el futuro eterno de tu alma. Y eso solamente puedes hacerlo a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Tú no tienes ningún poder para llegar a hacer méritos delante de Dios. Eso debes entenderlo muy bien. Así te invitamos a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu único y personal Salvador. Vamos a escuchar un último. Muchas gracias por su sintonía y deseamos que el Señor le guarde, le proteja, le libre de todo mal. Y si Él lo permite, el próximo jueves seguiremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le invitamos, si nos puede acompañar los viernes de 7 a 8 de la tarde aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, la reunión de enseñanza de la Palabra de Dios el día domingo a la misma hora, predicación del Evangelio, y también el día miércoles, estudio de la Palabra del Señor. Usted será muy bienvenido y deseamos que usted pueda entender y asegurar el futuro eterno de su alma a través de la única obra que Dios puede aceptar, que es la muerte de Cristo en la cruz. Que el Señor le bendiga.